Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos con Xurxo Feral del grupo Noitebras, que se ha ofrecido a presentarnos algunas de las cosas que hacen y a contarnos, bueno, pues un poco su historia dentro del mundo del teatro, que no es muy extensa, pero que en estos añitos han tenido ya varias cosas que comentar. Así que un saludo. Muy buenas tardes. Bueno, Xurxo, cuéntanos, háblanos un poco del origen del grupo. Un grupo gallego, además, ¿no? Sí, somos gallegos, vivimos cerca de Vigo, aunque no en Vigo, y somos solamente 2 integrantes, por lo menos de momento. El grupo pues, se formó en 2022, así que sí, tenemos un recorrido muy corto en comparación con muchísimos otros grupos de teatro amateur, que es increíble la de incluso décadas que llevan y que es de admirar. Entonces nosotros, pues sí, nos conocimos en una escuela de teatro que hay en Vigo. Es la Escuela Municipal de Teatro de Vigo, que la verdad es que es un lujo tener escuelas municipales así, porque son bastante baratas, mucho más que las escuelas privadas, digamos. Y ahí pues conoces a otra gente con tus inquietudes, normalmente ya adultos, y con los que puedes llegar a entablar un plan de acción, digamos. ¿Cómo surgió el nombre del grupo? Pues el nombre que se le ocurrió a mi compañera justo después, justo al día siguiente de que decidiésemos montar el grupo, se le ocurrió a ella simplemente porque decía que suena muy bonita la palabra, Noitebras, pero también porque los significados que tiene, por lo menos en gallego, supongo que no existe en ningún otro idioma, tiene 2 acepciones. Una de ellas es los animales rapaces, las aves nocturnas rapaces, ¿no? Como el búho, la lechuza, estas cosas. Y la otra acepción que tiene es la oscuridad de la noche. Entonces, bueno, con la primera obra ya nos marcó un poco, porque de hecho le llamamos así a la primera obra, Noitebras, y es una obra muy oscura, muy oscura, no tiene nada de comedia, bueno, siempre se le puede buscar algo de comedia, pero ya nos marcó un poco el rollo a seguir en que no necesariamente teníamos por qué hacer comedia ni nada así. Luego ya en la segunda obra cambiamos de registro. ¿Cómo ha sido el cambio desde esa época de formación en la escuela a lo que ya es el grupo en estos momentos? Supongo que habéis notado mucho cambio, ¿no? El cambio principal es que te das cuenta que todo es mucho más difícil de lo que parece. Hay que dedicarle mucho más tiempo de lo que uno se crea, aunque por mucho tiempo que creas que hay que dedicarle, siempre es poco. Sobre todo porque nosotros lo hacemos todo, es decir, todo desde la concepción de la idea hasta la escritura del texto. Y luego, pues, por supuesto, aprendérselo, eso lleva un tiempo, y luego los ensayos, hacer el vestuario, la escenografía, por supuesto, luego intentar conseguir actuaciones. Eso es tremendo, la de tiempo que lleva, hay que dedicarle muchísimas horas cada semana, pero muchísimas horas, no basta con media horita al día ni nada de eso. Con lo cual, sí, ese es el mayor cambio, que empezamos de una manera un poco feliz, digamos así, diciendo, bueno, esto con un poco de tesón y tal, y de un poco nada, hay que dedicarle muchísimo tiempo. Mencionabas el tema de las actuaciones. Creo que hay una asociación en Galicia que de alguna manera aglutina vuestro trabajo. ¿Está complicado el moverse por allí? En Galicia hay varias asociaciones, de hecho. No sé si eso es bueno o no lo es. En la mayoría de las comunidades autónomas suele haber una federación y que aglutina pues, a todos los que se quieran federar, ¿no?
Aquí hay varias. El hecho de haber varias, de momento, nos hace dudar de qué hacer, de si meternos en alguna de ellas, de si meternos en todas, de si no meternos en ninguna y seguir como hasta ahora. El caso es que no lo creemos imprescindible, no creemos que sea algo que debiera ser obligatorio. Lo digo porque hay algunos, muy pocos, pero hay algunos festivales que sí te obligan a estar federado, lo cual yo entiendo que lo hacen para asegurarse de que eres teatro amateur, pero en mi opinión se puede demostrar perfectamente que eres amateur sin tener que estar federado. Aún así, no descartamos en absoluto federarnos tarde o temprano o no hacerlo, o sea, ya iremos viendo. Pero sí, en Galicia no vemos que sea más difícil actuar que en el resto de sitios. Lo que sí vemos es que la mayor parte de los festivales en Galicia sí están llevados por federaciones, es decir, los hace casi siempre un ayuntamiento, pero con la ayuda de un grupo teatral, que a su vez ese grupo teatral está en una de las federaciones que hay en Galicia, y entonces en muchas ocasiones en Galicia sí te piden estar federado en esa federación. De hecho, si no lo estás, directamente ya no te llega ni invitación ni nada de eso. Entonces, ahí creemos que eso no facilita en absoluto el teatro aficionado. Creemos que el teatro aficionado debería de ser absolutamente libre e independiente para federarse o no federarse. Es nuestra opinión, por supuesto. Y, desde luego, partimos de la base que las federaciones intentan ayudar, intentan que la unión haga la fuerza y todo esto, y lo valoramos positivamente. Pero siempre y cuando no sea obligatorio estar federado para actuar, claro. Otra de las cuestiones que se me plantea es el tema del idioma. Vosotros allí en Galicia hacéis las obras en gallego y luego ¿cómo hacéis cuando os movéis por otros sitios? ¿Las tenéis en los dos idiomas? Pues eso, por un lado, digamos que en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Pues sí, los gallegos, supongo que también le pasa a los otros sitios como en el País Vasco, como en Cataluña. Nos gusta nuestro idioma, lo amamos profundamente y procuramos representar en gallego cuando estamos en Galicia. Pero claro, cuando estamos fuera de Galicia lo hacemos en castellano y eso nos obliga a aprendernos cada obra por duplicado, lo cual no es tan fácil, porque tú te aprendes una obra en un idioma con sus giros, digamos, con sus, no sé, y luego hay que aprendértela en el otro idioma. Y a veces, imagínate, tienes una actuación en Galicia, ¿no? Y a los pocos días la tienes a lo mejor fuera y tienes que estar cambiando el chip en el cerebro y a veces incluso sobre la marcha. Por supuesto, en escena te puedes confundir, pero bueno, como mucho pues te sale alguna palabra en gallego en Madrid o alguna palabra en castellano en un pueblo de Galicia y no pasa nada porque la verdad es que en Galicia con el idioma no hay mucho problema, por lo menos esperamos que así siga. Esto además con las obras de comedia incluso ayuda, ¿no? Pero me da que las vuestras son un poco más serias, ¿no? Sí, en la comedia digamos que los juegos de palabras dan mucho juego, en efecto. Pero sí, por lo menos en Noitebras no podría ser, porque es una obra oscura, seria, drama. Y en nuestra segunda, digo en Noitebras porque es como se llama la primera obra. Y en nuestra segunda obra, que ya es una tragicomedia, hay mucho más texto, a mucha más velocidad, hay más momentos de comedia, aunque no es una comedia. Y sí, tenemos que estar muy atentos para no confundirnos. Sobre todo porque en esta última obra se juega mucho con que los personajes, algunos de ellos son, digamos, de un país que ya no existe, concretamente de Yugoslavia. Pero metemos frases y palabras en serbocroata. Y bueno, sí, en esta segunda obra es así, o sea, nos permitimos un poco más de comedia, pero procuramos no equivocarnos con el idioma, por supuesto. Hemos hablado ya de dos de las obras, creo que tenéis una tercera, bueno, a mí me parecen cuatro, pero me decías que una de ellas se reconvirtió. Sí,
Porque la primera obra que hicimos, que se llama Busco Mujer en castellano, es una obra corta de 15, 17 minutos y fue nuestro primer contacto con la escritura teatral. De hecho, esa es una adaptación de un cuento de Charles Bukowski. Y, bueno, una adaptación muy libre. Y a partir de ahí ya montamos Noitebras, que no tiene nada que ver porque eso es otra cosa, ya es una larga duración y ya sí era absolutamente nuestra de principio a fin. Y después la tercera obra, que se llamaba Mordiscos, en realidad luego derivó en Mental Morbosis. Es decir, que era una obra corta de un cuarto de hora también, que luego nos dimos cuenta de que ahí había más petróleo del que parecía en un principio, ¿no? Y dijimos, no, aquí hay mucha más chicha, aquí esto da para mucho más, o eso creemos nosotros, y nos pusimos manos a la obra a escribir cómo continuaría, y entonces se convirtió en otra cosa mucho más elaborada, digamos, y extensa. Así que sí, ahora mismo tenemos 3 obras, una de corta duración y 2 de larga duración. Nos has hablado de algunos de los desafíos, como el reconvertirlas. ¿Qué es lo que más os ha costado a lo largo de todo este tiempo en ese proceso que además lo lleváis vosotros de escritura y de dirección, ¿no? Sí, también hacemos la dirección, sí. Lo de la dirección, claro, a quien nos escuche puede decir cómo que lleváis la dirección. Pues básicamente yo dirijo a mi compañera y mi compañera me dirige a mí. Y cuando tenemos problemas serios, pues tenemos un plan que es que en caso de gran controversia, el que dice ese texto o el que hace esa acción es el que tiene la última palabra, ¿no? Es para que lleguemos a una... Pero vamos, normalmente, como lo que buscamos siempre es el beneficio final en la obra, pues intentamos convencer o exponer al otro de por qué creemos que debería ser de otra manera esa frase o esa acción, ¿no? Y eso no es lo más difícil. Para nosotros, lo que es más difícil es, una vez que ya tienes escrita la obra, que eso lleva su tiempo, es volver a no saber cuándo parar de reescribir, porque yo no sé si la gente es consciente de que escribir es reescribir. Porque tú terminas de escribir un relato o una obra de teatro o lo que sea, y una vez que, como la releas, la reescribes. O sea, es imposible no reescribir. Entonces, llega un momento en que tienes que saber decidir cuándo parar y decir, ya está, o sea, esto es así. Y eso es difícil porque siempre cambiarías algo más. O sea, yo creo que cualquier escritor, tanto dramático como literario, si lee sus obras, cambiaría siempre algo. Y eso es difícil, saber decir, bueno, hasta aquí, esto ya no lo podemos mover más o no debemos, porque si no nos atascamos aquí de por vida. ¿Y cómo es ese proceso de escritura? ¿Es también a 2 manos o uno escribe unas obras y otros otras? ¿O cómo lo hacéis? Sí, nos ponemos los dos a escribir, el ordenador delante. Bueno, lo primero es la idea, por supuesto. Una vez que tienes la idea, que eso es lo más difícil de todo, lo más difícil para cualquier escritor es de qué voy a escribir y entonces cuál es la idea, de qué va a ir esto, ¿no? Una vez que ya lo tienes en la cabeza, que eso es después de muchas conversaciones y tal, te pones a escribir y por supuesto la idea empieza a cambiar y nos ponemos los dos, sí. A veces uno escribe algún fragmento sin el otro, pero normalmente procuramos poner ideas en común y sobre la marcha ponernos los dos. A veces estás 10 minutos escribiendo y lo dejas porque no tienes el día, y hay otros días que no puedes parar. Por supuesto, al día siguiente o cuando vuelves a leerlo dices, todo esto no vale para nada o hay que cambiarlo radicalmente, ¿no? Y hay otras veces que dices, mira, ese día estábamos inspirados y nos salieron cosas buenas.
Sí, antes hablabas de los constantes cambios que hacéis, además uno de ellos motivado porque una cosa es la escritura y otra cosa es la representación. Vosotros cuando empezáis a representar eso que habéis escrito, empezáis a daros cuenta de cosas que no encajan, que hay que cambiarlas, con lo cual, lo que decías tú antes, no acabáis nunca. Eso es muy curioso, porque cuando tú tienes una obra ya escrita y empiezas con a aprendértela y con los ensayos, te das cuenta de que no puede ser. Te das cuenta de muchas cosas que, claro, en el papel todo vale, ¿no? Es lo que se suele decir. El papel lo soporta todo. Pero luego la realidad dices, anda, esto no puede ser así. Esto escénicamente no podríamos hacerlo, o queda realmente raro, o no pueden pasar tanto tiempo aquí, o lo que sea. Entonces hay que volver a reescribir, pero ya no por un motivo, digamos, un motivo literario. Es ya por un motivo práctico, que dices, esto hay que cambiarlo, esto no podemos dejarlo así, tenemos que hacer que el pajarito muera o lo que sea, ¿no? Esas cosas te vas dando cuenta una vez ya que entras en el proceso de ensayos, que digamos ya es un momento muy avanzado. Y sí, eso es curioso, que no cuentas con ello hasta que empiezas a ensayar. Por no hablar de la experiencia que luego vais adquiriendo en las actuaciones y que también en algún caso os obliga a cambiar cosas. En función de la reacción del público, entiendo, o ya no. Eso ya es muy delicado, porque es que cada público es diferente y cada día es diferente. Es increíble, es increíble. Incluso en la misma sala, ya nos pasó una vez en Girona, estábamos en el FITAC, nos llamaron, bueno, es que eso fue tremendo, nos llamaron en 2023 para ir al FITAC, el Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona, que fue un bombazo para nosotros porque dijimos, pero ¿esto qué es? ¿Nos merecemos nosotros esto? Bueno, total, que fuimos allí, está muy bien organizado, la verdad es que es increíble como una ciudad entera está organizada con diferentes espacios en diferentes días, actuaciones simultáneas, todo de teatro amateur, y están todas las administraciones colaborando, o sea, tanto ayuntamiento como diputación, como gobierno de la Generalitat. Bueno, nos quedamos alucinados. El caso es que estábamos actuando en el Museo de Historia de Girona y tiene como un sótano muy lúgubre que nos escogieron para la obra, y es un sótano que antes era una carbonera del siglo XVII. Bueno, fue refugio en la guerra civil, fue refugio antiaéreo y todo. Y estábamos allí y solo cabían 65 personas y nada, y nos pidieron que hiciéramos 2 días seguidos la obra. Y los 2 días fueron diferentes, aunque nosotros hicimos el mismo texto, creemos que de la misma manera y tal, pues el público sacaba conclusiones diferentes, porque después cuando iban a hablar con nosotros al final de la obra, la gente que se nos acercaba nos decía cosas muy diferentes de un día a otro. Y entonces te das cuenta cómo, claro, hay tantos públicos como personas, ¿no? Y entonces un día en un sitio puede hacer gracia una cosa y al día siguiente nadie se ríe. O una cosa que das por sentada que todo el mundo entiende, resulta que hay unos días que sí y otros que no. Y a lo mejor todo eso depende de una fracción de segundo que tardaste más en decir algo o no, sobre todo en la comedia. En la comedia es increíble cómo una frase tiene más o menos gracia si la dices en el momento exacto, o si tardas más o menos ya no la tienes, ¿sabes? Hablabas de esa experiencia en Girona, pero tenéis más experiencias porque habéis estado ya en varios festivales, en Alegría Dulantzi, en Alcoyar. ¿Cómo ha ido la cosa en estos otros sitios? Pues muy bien, la verdad es que, bueno, primero, cuando te llaman de un festival, alucinas porque sabes la competencia que hay. Estamos hablando de festivales como Dulantzi, como Andalcollar, como FITAC, que son más de 100 obras las que aspiran a actuar ahí. Y cuando eres escogido dices, madre mía, es que alucinas. Y cuando no eres escogido, pues también lo entiendes porque dices, pero es que esta gente que se tiene que ver tropecientos vídeos y escoger solo a 5 o a 4 o a 6, ¿sabes? Es increíble. Entonces, el verdadero premio en todos estos festivales es que te escojan.
es increíble. Ojalá hubiera más festivales, hay muchos, pero ojalá hubiera aún más, porque somos tantos los grupos de teatro amateur y todos nos lo tomamos tan en serio que es una pena que a veces pasas largas temporadas sin que te llamen de ninguno. Y en otras temporadas pues te coinciden 2 o 3 oídos y dices, ¡guau, qué guay! Pero claro, eso significa que si te escogieron a ti, no escogieron a otros. Y al revés, sí. Vosotros que tenéis experiencia tanto en Galicia, antes hablábamos un poco de cómo estaba el tema allí y que también os habéis movido por el Estado español, ¿cómo veis el estado del teatro amateur en este país? Pues mira, alucino con Extremadura, sobre todo. Me parece que hay mucho teatro amateur, muchísimos festivales de teatro. Es curioso, ¿no? Una comunidad que es de las menos pobladas, probablemente. No lo sé a ciencia cierta, pero por lo menos en densidad de población no puede ser muy alta. Y tienen muchísimos festivales, muchísimos certámenes, muchísimas muestras de teatro amateur. El hecho de que tengan a lo mejor el Teatro Romano de Mérida y otros muchos teatros grecolatinos les puede influir en su orgullo, ¿no? A nosotros nos alucina que Extremadura tenga tanto teatro amateur. También hay otras comunidades que lo tienen, ¿no? Por supuesto, Castilla y León tiene bastantes, Levante, en Levante hay mucho teatro también. Como lo vemos, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Creo que puede mejorar, pero creo que sí, que hay muchos festivales. Como te decía, ojalá hubiese más. Creo que da para muchos más. Ojalá la mayoría de ayuntamientos se animasen a colaborar con algún grupo local, como hacen en la mayoría de los sitios, y organizar casi cada ayuntamiento su muestra o su festival, porque como digo, habría para todos. Es increíble la de gente que se queda fuera en cada convocatoria. ¿Qué proyectos tenéis para un futuro próximo de nuevas obras? ¿O os conformáis con lo que estáis moviendo ahora? Seguro que ya tenéis en la cabeza. Ahora mismo, bueno, nosotros escritos tenemos más obras, pero son de corta duración y que aún ni siquiera las aprendimos de memoria, ¿no? Cuando surge una idea, pues la vas escribiendo, a veces se transforma ya en una obra, otras veces no. Nuestros proyectos ahora mismo es seguir moviendo Mental Morbosis, que es la última obra. De hecho, estamos intentando abrirnos a Portugal, porque aquí nosotros vivimos muy cerca de la frontera. Por el idioma no hay problema, porque los portugueses entienden muy bien el español, pero también el gallego. Entonces, se podría hacer en cualquiera de los dos idiomas. Y a ver si nos salen cosas en el norte de Portugal o en el sur, donde prefieran. Y también estamos intentando ir a Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe, pero pues ir a Croacia, ir a Serbia, ir a Eslovenia, ir a Bosnia, porque como esta obra tiene personajes de allí, creemos que puede funcionar. El problema del idioma lo queremos solventar hablando con las universidades de allí y con los centros Cervantes y todo esto, a ver si se puede conseguir algo. De momento tenemos ya casi algo cerrado en Eslovenia, pero necesitamos algo más. O sea, queremos algo en Croacia o en Serbia o en Bosnia, por lo menos alguna actuación más para que aprovechemos el viaje, porque evidentemente al no cobrar nada nos lo vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo y queremos que por lo menos nos compense anímicamente. De cara a ese futuro inmediato, ¿os planteáis abordar nuevos géneros? ¿Os planteáis ampliar el grupo? ¿Cómo está esta cuestión? Estuvimos hablando de eso justo esta semana, diciendo cómo molaría hacer obras con más actores, con más actrices, escribir algo para más actores, más actrices. Y sabemos que eso tiene una trampa en sí mismo, que es que luego hay que mover a toda esa gente si salen actuaciones, ¿no?
La vida de la gente es complicada porque todo el mundo tiene sus trabajos, todo el mundo tiene su familia, muchos tienen hijos en edades que no se pueden quedar solos o padres ya muy mayores. Es tremendo. Entonces, si ya coordinarse 2 personas es complicado por tema de trabajos, 3, 4, 5, yo admiro a esos grupos de 8, 9, me quedo alucinado. Digo, ¿cómo hacen? Tienen que tener un nivel de compromiso tremendo para decir, nos salió actuación tal día en tal pueblo del otro extremo de la península y se cogen los 8 y se van para allí. Pues eso es alucinante. Supongo que ayuda el que normalmente las obras se celebran en fines de semana y que muchos grupos pues tienen gente que está ya jubilada, y por los grupos con los que hablamos me da que esa es una de las claves, si no lo que dices tú es misión imposible. Es muy difícil, yo realmente lo admiro. Entonces nosotros, nuestro plan de momento sabemos que así entre 2 podemos hacer las cosas cuando salen, casi siempre. No siempre, porque siempre a veces por trabajo tienes que decir que no, que eso es lo más duro. Vamos, o sea, es que cuando te sale algo y tienes que decir que no después de darle 1000 vueltas y ver que no puede ser, es como, es horrible. En ese momento prefieres que no te hubieran llamado porque te quedas como diciendo, pero ¿cómo me puedo permitir decir que no a esto, ¿no? Pero nuestro plan de momento es seguir los 2 y en el futuro, si surge una obra que requiere de más actores, pues por supuesto, como conocemos a otros actores, también amateur, pues hablar con ellos y decirles, ¿estás comprometido o comprometida a que cuando salgan las actuaciones dejarlo todo y venir? Pues es que es eso, es que es dejarlo todo y venir, porque aunque sean en fin de semana, entre que vas y vuelves, ten en cuenta que normalmente el día de la actuación tienes que estar montando por la mañana para actuar por la tarde. Y eso te obliga a ya llegar muchas veces la noche anterior al sitio. Entonces, nosotros que vivimos en una esquina de la península, pues no es ninguna broma. A Girona nos llevó 2 días de ida y 2 de vuelta. A Sevilla, en Alcollar, pues también. Es que no es ninguna broma, porque si sales el mismo día, llegas por la noche, no te da tiempo a montar ni nada. Hablabas de las posibles ampliaciones, lo que pasa es que ahí estáis autolimitados, porque como sois vosotros mismos los que os escribís los textos, ya lo hacéis pensando en los límites que tenéis, ¿no? Exacto. De hecho, la obra actual era para 4 actrices y 2 hombres. Y la reconvertimos escribiendo de manera que lo pudiéramos hacer todo con un hombre y una mujer. Entonces, mi compañera hace 4 personajes en esta obra y yo hago 2. Y claro, los 4 personajes visten diferente, hablan diferente, se mueven diferente y eso pasa durante la obra todo el tiempo. Quiero decir que no es al principio un personaje, después otro. No. O sea, en cada escena se va cambiando y sobre la marcha. Y entonces eso obliga a un nivel, o sea, es de locura. Es de locura, pero por lo menos así dependemos de nosotros mismos. Sí. Cuando la estabais escribiendo, el vértigo sería importante, ¿no? El vértigo, sí, el vértigo de dónde nos estamos metiendo. Esto la vamos a liar parda, nos vamos a confundir 1000 veces, pero luego, a base de ensayar y ensayar y ensayar y ensayar y ensayar, lo acabas teniendo claro. Si no te atreverías a subirte a un escenario, que es de las cosas que considero que por un lado es más bonitas que puede haber y satisfactorias, pero también de las que más asustan, porque los nervios que se pasan justo antes de salir a escena, eso es algo, por un lado es impagable, porque esa descarga, ¿no?, de adrenalina o de lo que sea, y por otro lado esa sensación de que puede salir mal, ¿no? Son tantas cosas que pueden salir mal que dices, madre mía, me encomiendo aquí a Molière o a Shakespeare y que nos salven como puedan. Muy bien, Xurxo, para ir acabando, ¿qué les dirías a los grupos que nos pueden estar escuchando de vuestra experiencia? Bueno, nosotros, como tenemos tan poca experiencia, no somos nadie para darle consejos de experiencia a nadie, porque llevamos solo
2 años y medio, ¿no? Lo que sí podemos decir es que si quieren empezar o si ya empezaron y no ven los frutos, pues que sigan, que no lo dejen, porque si se sigue, o sea, si uno no abandona y sigue dándole duro, tarde o temprano llegan los frutos. O sea, tarde o temprano te llaman de algún festival. O sea, eso es cuestión de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y alguna vez llega. Y cuando ya llega, ya ves la vida de otra manera y entonces ya coges otra confianza. Eso es lo único que se me ocurre que se les puede decir. Muy bien, Xurxo, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y por todo ese trabajo que hacéis y por esas opiniones que nos has dado, que me parece que son muy interesantes para los grupos de teatro amateur que puedan seguir este podcast. Un saludo a tu compañera. A mí me gustaría mucho decirte a ti y a la gente que hacéis posible vuestra web de teatroamateur.com, que sigáis vosotros también así, porque es que da gusto, es que es una plataforma maravillosa tener ahí todo recopilado, digamos, porque al principio, cuando no sabes que existe teatroamateur.com, tienes que estar buscando por 1000 sitios donde puede haber convocatorias, donde puede haber noticias sobre teatro amateur, y al estar ahí recogido todo, y además de una manera que entiendo que es completamente desinteresada, porque no veo publicidad ni nada por el estilo, digo, ole, eso sí que ayuda al teatro amateur, y no las políticas de la gente que dice ayudarlo en el beneficio de la democratización del teatro, bla, 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 bla. O sea, que haya gente que haga las cosas que haces tú o que hacéis vosotros es maravilloso. Es maravilloso y te lo agradezco. Yo también te agradezco tus palabras y bueno, es un poco la misma filosofía también del concepto amateur y de hacer esto, pues eso, un poco por placer y sin ninguna necesidad de tener una repercusión económica. Ese es nuestro objetivo y también es verdad que no toda la información que circula por ahí nos llega, pero bueno, intentamos abordar lo máximo posible y desde aquí invitamos a aquellos grupos y entidades que organizan cosas que nos las transmitan, como habéis hecho vosotros en este caso. Pues nada, muchas gracias, Xurxo, un saludo a Ana y os seguimos la pista. Muchísimas gracias, Javier. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y de esta manera finaliza la edición de hoy de este Teatro Amateur, que ha estado dedicado a charlar con Xurxo Feral del grupo de teatro amateur Noitebras Teatro. Con él hemos hablado de sus orígenes, de las andaduras de la compañía, de sus obras, así como de los certámenes en los que han participado. Por cierto que, tal y como nos confirma Xurxo Feral, aunque en la grabación no pudimos incluir esta información, sí os avanzamos de última hora que ellos han sido seleccionados para participar en el AmaFest de Stuttgart 2025. Podéis seguir las informaciones en torno a este evento y a todo lo que se relaciona con esta compañía en las notas de nuestro podcast. Nosotros lo dejamos aquí, pero os emplazamos a que nos sigáis en la próxima edición de este Teatro Amateur, que volverá la semana que viene.